mucho nos estamos preocupando, con justa razón, de la inmovilidad económica que se ha producido por la inmovilidad social, obviamente. Muchos negocios cerrados, negocios que están tambaleando económicamente, que no se pueden sostener, empleos que se están perdiendo. Pero en medio de esta crisis, ¿es acaso posible pensar en hacer negocios? ¿Es posible pensar en transacciones en tiempo de coronavirus? Eso se lo vamos a preguntar a nuestro invitado el día de hoy, Sergio Cuervo, que es profesor de SAN. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Un gusto poder saludarte. La preocupación es el derrumbe de nuestra economía, ¿no es cierto? Que se caiga y que los negocios terminen quebrando y se pierdan puestos de trabajo. Desde la otra perspectiva, ¿es posible, Sergio, crear negocios, hacer transacciones en tiempo de coronavirus con aislamiento social? A ver, yo creo que es importante ponernos en un contexto, creo que para muchas empresas complicadas, ¿no es cierto? Entonces este contexto nos tiene que hacer reflexionar de cómo lo vamos a enfrentar. ¿Lo podemos ver como un problema o lo podemos ver como una oportunidad? ¿Ok? Yo creo que ese es el primer punto de partida. Ahora me dirás, pucha, pero hay sectores económicos muy golpeados, sí, ¿no? Ahora en la mañana escuchaba al presidente de Canatur y realmente es lamentable todo lo que está sucediendo en el sector turismo, ¿no? Por ejemplo, que es un sector que le va a costar mucho poder levantarse, ¿no? Porque el sector turismo vive mucho de la afluencia de público, ¿no? Pero cuando hablamos de turismo no solamente hablamos de agencias de viajes, aerolíneas, hablamos de también restaurantes, sitios de congregación de gente, Machu Picchu, sitios arqueológicos, etcétera, ¿no? ¿Okay? Entonces, hay sectores que sin lugar a dudas el coronavirus está generando un golpe mucho más fuerte que en otros sectores. Pero también es importante ponerse a pensar y reflexionar cómo esta época de coronavirus nos tiene que permitir a nosotros generar una oportunidad, repensar nuestro modelo de negocio. Que eso es algo que a veces, o en el tiempo previo al coronavirus, no hemos tenido mucho tiempo para hacerlo, ¿no? Todos vivimos en un ambiente de alta velocidad, ¿no es cierto? Mucho trabajo, mucho workaholic, ¿no? Y poco tiempo para sentarse a pensar o repensar cómo está funcionando nuestro modelo de negocios. El tema del coronavirus no es un tema que haya venido recién en marzo. Las primeras noticias del coronavirus se comenzaron a conocer en el mes de diciembre del año pasado. ¿Ok? Y creo que el problema ha sido pues la confianza que hemos tenido muchos de nosotros y pensamos que esto no iba a llegar al Perú, o si llegaba, llegaba lento y no en la medida como se vio en Japón, en China, perdón, en un primer momento y después en los países europeos. Pero ahora vemos por las decisiones empresariales por las decisiones del gobierno, que las empresas han tenido que tomar decisiones alineadas a las indicaciones del gobierno central y ahora pues están en ciertos problemas para la generación de ingresos. Sí hay oportunidad, ¿no? Si nosotros comenzamos a evaluar el valor de la tecnología hoy en día, ¿no es cierto? Y haciendo un poco de refrescamiento de lo que ha pasado en estas últimas semanas, cuando salió el presidente el 15 de marzo, seguramente te debes haber informado, después del mensaje presidencial que fue en la tarde-noche, muchísimas personas se fueron a sus oficinas a recoger sus laptops el mismo domingo en la noche, ¿ok? A recoger los papeles de trabajo para llevárselos a la casa para poder ejecutar el teletrabajo, ¿no? El teletrabajo es una oportunidad que ha nacido, que no existe desde ahora, por supuesto eso existe hace bastante tiempo y hay organizaciones en el Perú que lo vienen ejecutando desde hace ya algún tiempo atrás, ¿no? Con bastante éxito, pero el teletrabajo se ha vuelto hoy día la oportunidad de poder trasladar parte de tu trabajo diario a tu casa. Es más, hoy en día se habla pues que tu nueva oficina central va a ser tu casa, ¿no? Porque no sabemos cuándo va a acabar esta epidemia, ¿no? Y eso, Sergio, puede ayudar, por ejemplo, a las empresas a tener locales más pequeños, a minimizarse en cuanto a la infraestructura que necesitan, porque parte de la infraestructura los trabajadores la van a tener en su propio hogar. Eso puede ahorrar costos.
Correcto, ¿no? Tienes una disminución de costos variables dentro de las empresas, ¿no es cierto? Consumes menos luz, consumes menos agua, tienes menos gastos de servicios, ¿ok? Probablemente tus costos fijos sigan siendo los mismos porque de repente tienes un contrato de arrendamiento que no lo puedes cambiar, ¿no? Etcétera. Pero sí que genera algunos beneficios en costos para las empresas, sí, algunos costos se están trasladando a la casa, pero tampoco es que el trabajador a la hora de estar en su casa va a asumir también todos los costos, ¿no? Porque si trabaja las 8 horas en su casa, este trabajador en su casa también se va a encarecer el consumo de agua, de luz, probablemente. Entonces ahí tiene que negociar con toda seguridad con la empresa a ver cuánto va a pagar la empresa y cuánto voy a pagar yo, ¿no? Que en algunos países sucede eso, ¿no? Okay, hay un costo compartido. Es un tema de conversar y hacer un análisis al respecto, ¿no? Pero el teletrabajo es una oportunidad, ¿no? Otro tema que estamos viendo dentro de las oportunidades para las mismas instituciones educativas, y lo acabamos de ver pues con el lanzamiento el día de ayer del gobierno acerca del programa Aprendo en Casa, ¿no? Que es el tema de la formación o el aprendizaje en línea, la educación a distancia, ¿ok? Que eso es algo que también no es nada nuevo, es algo que se realiza hace muchos años. Lo que sucede pues es que nosotros estamos acostumbrados a una educación más de aula física, más de que los estudiantes vayan a las instituciones educativas, etcétera, ¿no? Hoy día, cuando se tomó la decisión de que las universidades ya no podían utilizar sus instalaciones por la situación en la que estamos, estas instituciones educativas se han visto la necesidad, muchas, de implementar rápidamente su canal digital, ¿no es cierto?, y trasladar parte de sus cursos, sus clases a internet para que sus estudiantes no puedan retrasarse más en todos sus estudios, ¿no? Entonces, hay una oportunidad también interesante ahí. El gran problema que tenemos tanto como para el trabajo como para el tema de educación a distancia es lamentablemente, que es algo que hemos comentado en algún momento y tú lo has comentado también con algunos invitados, es el ancho de banda que tenemos en el Perú, ¿no? Claro. El ancho de banda que tenemos, de conectividad, ¿no? Que es bastante bajo también. Bastante bajo, ¿no? Y lo vemos también con el programa del gobierno de educación en casa, ¿no? No todas las regiones del Perú llega a internet, sobre todo en las zonas rurales más alejadas, lamentablemente, con las justas la radio, ¿no? Por eso se han creado franjas en televisión y radio a diferentes niveles de colegio para que estos chicos estudiantes puedan recibir algo de educación, ¿no? Ahora, como estamos trabajando mucho en línea, también tenemos los temas de ciberseguridad, ¿no? Que también es una oportunidad para las personas que trabajan en esto, ¿no? Es más, están viniendo no solamente muchos fake news, ¿no? Sino también están viniendo muchos mensajes de diferentes instituciones pidiéndote que te registres, ¿no es cierto?, que compartes información, etcétera, que al final son virus que, como todos sabemos, se meten a las máquinas, etcétera, y te roban pues toda la información que tienes, ¿no? Otro tema que también está tomando mucha cabida hoy en día, que tampoco es nuevo, es el tema de la telemedicina, ¿no? Para los médicos, para ciertas atenciones, por supuesto, ¿no? ¿Ok? Atenciones, algunas atenciones básicas, ¿no es cierto? Seguimiento a algunos pacientes, ¿no? Etcétera. Inclusive también se han desarrollado tecnologías en las cuales se permite medir las temperaturas en tiempo real antes de entrar a un centro comercial, antes de entrar a un cine, etcétera, ¿no? Tú sabes que la temperatura está muy ligada a uno de los síntomas del coronavirus, ¿no? La impresión 3D, que como tú sabes, se ha vuelto también una alternativa para la construcción de ciertas piezas, ciertas prótesis, ¿no es cierto? Que está teniendo bastante demanda últimamente, pero también se vuelve una oportunidad para poder seguir explotándola, ¿no? Algo que también es fundamental hoy en día es los servicios hacia los adultos mayores, ¿no? Que en otros países se está dando. Uno de los principales públicos que ataca el coronavirus, lamentablemente, son las personas mayores. Entonces hay que darle pues toda una serie de servicios, de atenciones, y eso también se vuelve una oportunidad de negocio, ¿no? Que va mucho más allá, seguramente, de solamente contratar una enfermera, ¿no? Sí. Algo que también va de la mano ahí es también algo que está sucediendo. Ya llevamos casi 4 semanas en casa, ¿no? Y a muchas personas no les ha caído bien estar 4 semanas en casa, ¿no? Entonces hay un tema de bienestar familiar que también se podría desarrollar, ¿no? Entonces hay una oportunidad también ahí para esa rama de la ciencia vinculada
al desarrollo personal familiar, ¿no? Sí, sí, psicoterapia a distancia, ¿no? Hay muchos Correcto. psicólogos, por ejemplo, que ya la están ofreciendo. Que están ofreciendo, correcto. Sí. Y he visto algo también que me parece muy creativo en esta situación. Tú hablabas del sector turismo, golpeado Sí. porque obviamente no hay tránsito. Los restaurantes, por lo mismo, que han tenido que cerrar. Pero muchos le han sacado la vuelta a este asunto, te están vendiendo paquetes turísticos o menús especiales, cenas, etcétera, a futuro, ¿no es cierto? Para cuando esto se levante a precios módicos, y así pueden tener algo de flujo de dinero que ingrese a sus arcas ahora, promesa de venta futura. Correcto, eso está funcionando como una especie de membresía, ¿no? Ajá. Con una serie de beneficios cuando nuevamente se vuelvan a reabrir los locales. Y no solamente está funcionando a nivel de restaurantes, yo lo he visto también a nivel de salones de belleza, peluquerías. Correcto, claro, que también están cerradas, ¿no? También están cerradas porque no pueden abrir, y muchas de estas personas que trabajan en estos tipos de negocios viven del día a día, ¿no? Sí. Como se vive, mucha gente vive aquí en el Perú. Los temas de entretenimiento también están teniendo mucha demanda, ¿no? No solamente televisión, juegos en línea, etcétera, ¿no? Entonces hay una oportunidad también para desarrollar nuevas actividades que permita, pues, a los diferentes usuarios poder tener acceso a diferentes actividades de entretenimiento, ¿no? Acceso a la cultura, ¿no? Que también es un tema interesante. Si bien es cierto, muchos, por ejemplo, a nivel mundial, los principales museos del mundo ya están en internet, con tecnología 3D, etcétera, para que uno pueda hacer tours virtuales de manera gratuita. Hoy día también se pueden desarrollar, por ejemplo, algo que está sucediendo acá, ¿no? Que los músicos, ¿no? Los músicos, que es un sector también muy golpeado, ¿no? Tú sabes que acá lamentablemente Sí. el arte es un sector muy duro. Los que se dedican al arte acá pasan muchas situaciones muy difíciles, ¿no? Entonces también se puede, pues, empezar a desarrollar actividades de cobro, ¿no? Pequeñas actividades de cobro a través de internet, pequeñas obras de teatro, pequeños talleres. Es más, el otro día una empresa de impro desarrolló por un precio bastante módico un pequeño taller para los públicos jóvenes, ¿no es cierto? Sí, para poder darle algunos tips de impro, ¿no es cierto? Porque la improvisación tiene que ver mucho con creatividad, innovación, imaginación, ¿no? Eso, ¿no? Desarrolla toda una serie de competencias bastante interesantes. El tema logístico y supply chain management, que ahora hemos visto, por ejemplo, que los comercios electrónicos acá en el Perú han colapsado por la gran demanda que existe de las personas, porque ya no quieren ir a los supermercados. El tema ha cambiado, el sistema de consumo ha cambiado, y están comprando en línea, ¿no? Pero la atención no está siendo en 24 horas, la atención está siendo para una semana después o más, ¿no? O sea, te llevan el producto una semana después o más. Eso podría mejorar, pues es una buena beta. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, Sergio, por conversar hoy día con nosotros. No, gracias a ti, Juan Carlos. Un abrazo, que estés muy bien, gracias. Gracias. Sergio Cuervo, profesor de SAN, ha estado con nosotros dándonos algunos tips de cómo sacarle la vuelta a esta inactividad, entre comillas, forzada, y poder encontrar algunas vetas de negocio, o cómo hacer que nuestro negocio, que es físico, se traslade al ámbito virtual para poder sacarle la vuelta a la situación. Ojalá los consejos le hayan servido. Son las 2:38. Nos vamos a una pausa, regresamos de inmediato con mucho más aquí en Contacto. No se muevan.